¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión, como es habitual, los sábados a las 20:30 horas y la reiteración los lunes a las 13 horas. En una semana donde, evidentemente, los anuncios que realizó la Presidenta de la Nación vienen de alguna forma o traen a colación el reflejo de lo que es precisamente la situación económica en la República Argentina. Una actualización de valores en la asignación universal por hijos, en las asignaciones familiares, mientras paralelamente a esto los índices sobre los que gira el empleo en la República Argentina son preocupantes. Es preocupante la situación de la crisis industrial, complica concretamente los niveles de pobreza. Es decir, componentes socioeconómicos que no son resueltos por el gobierno, no son resueltos por la política y que esto evidencia de alguna manera la fragilidad con que se mueve precisamente la economía en nuestro país. Más allá de esta posibilidad de que una muy buena cosecha pueda equilibrar de alguna forma los niveles de desajuste económico que tiene la economía a nivel nacional y que pueda traer algún paliativo para el gobierno. Pero de todas maneras, si la excelencia del gasto público no privilegia concretamente los esfuerzos que realiza la sociedad en torno a todo esto, me parece que la situación puede ser mucho más severa de lo que uno imagina. Vamos a hablar de este tema hoy en Objetivo. Vamos a hablar del desempleo, de la caída del empleo en Córdoba con la licenciada María Costa, que es la directora jefa e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Vamos a hablar de la crisis industrial con Eduardo Salas, del Polo Obrero y del Frente de Izquierda, y con Pablo Graglia, de la Cámara de Motocicletas de Córdoba. Y vamos a hablar de la pobreza con el licenciado Pablo Galo, que es concretamente es el director ejecutivo del CIPES, y han realizado un trabajo concretamente con respecto a esto. Y la sentencia, la decíamos la semana pasada en este programa cuando dialogamos con Alfredo Blanco, que hoy no va a estar, ya vamos a explicar por qué. Se parece mucho a la década del 90. Tiene mucha inspiración, entre comillas, a lo que ocurrió en la década del 90. Todo esto después de los auspicios. Marco Aurelio Sosa. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. Centro Robles. Mari, gracias por venir como siempre. Gracias a vos, Ricardo. Bueno, tres temas que queríamos tocar. Vamos a hablar contigo de la canasta y vamos a hablar del tema laboral, crucial dentro de una crisis que, yo no sé si preanuncia más crisis, pero que evidentemente es preocupante. Sí, en el caso de, el indicador de demanda laboral, que es el que nosotros medimos en el Consejo, ha tenido una caída interanual muy significativa, superior al 19%, que en sí la foto es preocupante, pero si analizamos la película, lo es más, porque el indicador venía cayendo desde fines del 2012 hasta el segundo semestre del año pasado. O sea, cayó 19 meses consecutivos. A fines del año pasado comienza a recuperarse, Claro. levemente, que de todas formas tampoco era demasiado auspicioso, porque como son indicadores interanuales, miden un año contra el mismo mes del año anterior, que ya era bajo, entonces era de esperar que hubiera un aumento. Esto fue 4 meses y ahora comenzamos a tener disminuciones otra vez, y esta muy importante, al punto que la cantidad de empleos relevados, o sea, el valor del indicador, está remite al año 2004. 2004. 2004. O
O sea, nosotros hace casi 15 años que medimos este indicador y desde el año 2004 no teníamos estos valores. De todas maneras, esto es demanda laboral, o sea, son nuevos puestos que se crean, pero viene en una sucesión de disminuciones que parece no terminar. O sea, no se está creando empleo. ¿En qué sectores puntualmente se empieza a notar? Y es relativo, pero siempre lo primero que empieza a disminuir es industria. Industria. Sí, en la industria tenemos una caída interanual cercana al 50%, por encima del 40%, sobre valores también bajos, es decir, la industria hace mucho tiempo que no crea empleo y en el caso de comercio y servicios es más variable. Por ejemplo, el año pasado comercio cayó mucho más, entonces este año parece que creciera, pero es porque viene de valores muy bajitos, y servicios comienza a disminuir ahora también. Entonces, bueno, es general. Incluso nosotros hacemos también la diferenciación entre personal capacitado y no capacitado, y siempre el que más disminuía, o sea, siempre disminuye más el no capacitado. El no capacitado, sí. Que esto, y el capacitado se venía manteniendo, creciendo, o sea, las empresas todavía venían pidiendo más personal, según las ramas, o sea, hay ramas a lo mejor como la informática o algún tipo de actividad que hacía un poco repuntar el indicador. Pero ahora están cayendo los dos. Claro, la informática también está cayendo mucho. Sí, sí. Entonces, pero siempre más el no capacitado, y yo creo que eso tiene por dos explicaciones, digamos. Por un lado, las empresas no quieren desprenderse del capacitado, o sea, tratan de mantenerlo todo lo posible. Y por el otro, quienes piden más el no capacitado son las pequeñas unidades. O sea, el pequeño comercio, la pequeña empresa de servicios, estoy pensando en limpieza, en pequeños comercios de comidas y ese tipo de cosas, y esos son los que primero se ven afectados cuando hay reducciones de consumo. Entonces ahí es donde es más fuerte. El gobierno nacional de alguna manera se separó o se sostuvo en función de incrementar o por lo menos incentivar el consumo. Evidentemente esto es parte, digamos, de la caída del consumo y de la pérdida de la actividad productiva. Sí, el consumo apenas se está recuperando los niveles de inflación, o sea, los indicadores de consumo a nivel nacional reflejan aumentos, pero son aumentos nominales, que independientemente de si es centros de compra o supermercados, si tomáramos valores reales veríamos reducción de consumo. Y por otro lado, esto se produce por la devaluación de enero, que impactó, bueno, se trasladó prácticamente todo a precios. Todo a precios. Y los salarios recién empiezan a recomponerse a partir de ahora por efecto de las paritarias. Entonces era indudable que el consumo iba a caer. Cuando comiencen a hacerse efectivos los nuevos sueldos, y más, bueno, con estos aumentos de las asignaciones y demás, es esperable o sea, no una recomposición, no un salto demasiado importante, sí seguir la línea del año pasado. Eso es lo que está. Ahora, en paralelo al tema de la demanda laboral, ustedes dicen la canasta bajó 2.6%. Y baja por... ¿Pero baja por qué? Primero porque había subido mucho. O sea, veníamos con 5 meses desde noviembre del 2013 con subas superiores al 4%. Segundo, al retraerse el consumo, bueno, los precios siempre se retrotraen en una estructura como la nuestra. El otro día me preguntaban por el efecto que pudieran haber tenido este programa de precios cuidados. Sí. Y yo no lo veo, o sea, no creo que esta baja se deba demasiado a eso, porque en realidad en Córdoba no son menos productos, no tiene demasiado efecto.
Y incluso nosotros no tomamos esos precios en la medición, porque nosotros tomamos siempre los mismos productos de las mismas marcas, Claro. que casi no coinciden, salvo 1 o 2 productos con este programa de precios cuidados. Así que salvo por un leve efecto imitación, no creo que dependa demasiado de... Es decir, para ser concretos en este tema, esto no se obedece a una resolución de la política económica del gobierno nacional, sino a derivaciones precisamente del componente social. Es decir, la sociedad se retrajo concretamente. Al retraerse el consumo, se retiró del consumo. Y con un incremento importante en los meses previos. De hecho, estamos midiendo en el primer cuatrimestre, aún con la baja de abril, por encima del 13%, lo que anualizado nos llevaría casi el 40%. El 40%. Para todo el 2014, así que no es que los precios, o sea, que haya una deflación, ni mucho menos. Para nada. En este escenario, con demanda laboral cayendo, con la canasta, digamos, en baja, pero con un consumo retraído, ¿cuál es el escenario que ven ustedes mirando hacia adelante? Bueno, no es fácil predecirlo. No. Yo creo que va a con las reglas de juegos que hay. Una cierta recomposición del consumo producto de esta inyección de dinero. Sí, de distribución ahora, y por efecto de las nuevas paritarias en los salarios, pero que no va a alcanzar a, digamos, a provocar un impulso de más crecimiento. No creo, nosotros estamos viendo hasta fin de año una situación de un estancamiento, o sea, no más retroceso, pero tampoco que haya crecimiento este año. Digamos, el tema, la posibilidad de que una muy buena cosecha de alguna manera tenga o le dé al gobierno un flujo de dinero lo suficiente como para tratar de manejar la cuestión económica. Sí, perdón, quería llegar a esto, digo, ¿alcanza en el marco del gasto público que tiene el gobierno nacional? Lo que pasa es que hoy hay como 2 políticas contradictorias. Por un lado, una política monetaria contractiva, claro, y por el otro lado, una política fiscal que continúa siendo expansiva. O sea, está... entonces, es como que tenderían a compensarse, pero tiene el agravante de que esa expansión del gasto público, que aun cuando no haya aumentos reales, sí va a haber aumentos nominales, no tienen financiamiento genuino. Claro. Entonces, sí o sí, el sector público va a requerir la asistencia del Banco Central, provocando una cuestión, un ruido monetario en la economía, indudablemente. En definitiva, es como que el Banco Central va a tener reservas suficientes para, digamos, poder, digamos, ser fuerte ante un golpe de mercado, o digamos, que el mercado lo lleve a una devaluación importante. Eso no lo estamos viendo. O sea, el Banco Central, las reservas o sea, la posición monetaria va a ser fuerte. Pero no alcanzan a producir una variación importante en el nivel de actividad. O sea, de hecho, el sector público, el gobierno, continúa con las políticas expansivas de gasto, pero no consigue generar nuevos puestos de empleo. Claro. Entonces, con una política monetaria contractiva, apenas se alcanza a compensarla. Es que nadie se anima, naturalmente, digamos, la tónica es despedir, no ocupar cuando realmente se contrae la economía. Seguro, seguro. Ese es el tema. Sí, yo creo que no, o sea, si logra compensarse el consumo, la pérdida de consumo de los primeros 4 meses, no va a haber despidos importantes, porque si uno sigue, digamos, la política que ha llevado siempre este gobierno, va a tratar de atenuar
la posibilidad de que haya despidos importantes. Pero todo el tiempo hay una masa nueva de requirentes de trabajo que no lo van a conseguir, No lo van a porque conseguir. no va a haber nuevos puestos. O sea, el panorama es bastante... Es complicado. Es complicado. Complicado, sí. Mari, gracias por venir. No, gracias a vos. Cuando regresemos vamos a dialogar con Eduardo Sala sobre la crisis industrial. No sabemos si ha llegado Gragle o no, pero de todas maneras creo que vamos a desarrollar con profundidad este tema. Ya volvemos. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. IMIX. Sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Eduardo Salas, ¿cómo te va? Muy bien. Buenas Asesor tardes. del Frente de Izquierda Córdoba. Así es. ¿Mm? Preocupado, ¿no? Sí, preocupado porque la situación socialmente, la crisis de la industria tiene consecuencias muy fuertes. Una está la propia situación de los trabajadores directos de la industria, pero estamos ante un problema de conjunto, un problema Claro, social. lo planteaba recién María Costa, o sea, la expansión. Lo- Esta es una mancha que se fue expandiendo cada vez más en todos los Totalmente. sectores. O sea que es un problema de orden político número uno, diría yo. Ujú. No se trata simplemente de un hecho de que se afecta a 1000 de acá, 500 de allá, 800 o incluso los indirectos. Trae toda una situación que en la provincia y en el país va a tener una repercusión muy fuerte. ¿Era previsible para vos esto? Sí, era previsible en función de lo siguiente. Las crisis revelan muchas cosas y revelan lógicamente problemas anteriores. Hay una crisis muy fuerte sistémica, mundial. Ujú. Lógicamente, las crisis dan una oportunidad para resolver cuestiones. Y uno ve que la política de los gobiernos, tanto el provincial como el nacional, se orientan a meterse en el ojo de la tormenta no para pasarla, sino para padecerla. Si vos tomás el caso de la industria, vamos a tomar automotriz o metal mecánica, que en Córdoba tiene tanta incidencia. Yo he escuchado el otro día que estuve en una reunión en la legislatura de la Comisión de Industria, Sí. y lo he escuchado también en el recinto, y lo he escuchado en otros lados, de parte de todos los sectores que hay una queja, un reclamo permanente al problema de los costos de producción. Ujú. Pero nadie mete la mano en ellos. Entonces se buscan salidas que en términos generales agravan la situación, porque se buscan exhibiciones impositivas o la devaluación, y todo es como echarle nafta al fuego, porque achica los mercados de consumo por un lado y agrava los déficits financieros, fiscales que tienen los países. Y nadie mete la mano. Si vos tomás el caso de cuánto vale hoy realmente, cuánto cuesta producir un auto, y ahí hay muchos Componentes, incógnitas. impuestos. Pero pero no solamente impuestos, de precios. De precios. Tenés lo dijeron el otro día, lo del valor del acero. Techini y Sidrar tienen el monopolio. Así es. Y en todas las condiciones. ¿Por qué no se puede abrir los libros de Techini y Sidrar y decir, señores, queremos ver los costos? Estamos ante una emergencia, queremos ver los costos y ver si esto vale Que el realmente. Estado regule. Sí, por lo menos que abra los libros. Claro. Y tengamos un control. Ahí los trabajadores de la industria van a poder decir efectivamente si es así o no. Luego tenés un negocio intraempresa, la sucursal o la filial argentina de General Motors, la filial brasileña, son todas empresas multinacionales. Ellas tienen un comercio entre ellas. Ese comercio no lo conoce nadie. Ujú. Y uno sabe que ese comercio está subvaluado, sobrevaluado, depende de la conveniencia del problema cambiario que les permita hacer su negocio. Es casi una privatización del comercio exterior.
Luego tenés el problema de las propias financieras de las empresas de autos, que toman créditos en Europa al 3, 4% como mucho, y acá te lo ponen al 40, al 35, al 45%. Tampoco hay regulación del Estado. Eso es una usura total, pero eso ya entra en el terreno de la usura. Entonces, si vos tomás... Tarjetas de crédito. Bueno, lógico, pero te digo, si vamos nos remitimos al... Ya hay todo un negocio, los bancos han ganado... 50% promedio. 29.000 millones de pesos en el 2013. 50, bancos que han ganado 52%. En Patagonia, por ejemplo. Sí, ganan todo con este tipo de cosas. Si alguien gana en las crisis. No, por supuesto. Entonces, vos ves que si vos tocás el problema financiero, si tocás el problema de los proveedores, si tocás el problema de los negocios entre las empresas, y si vamos a ver los costos de producción, en realidad lo que tenemos es que no ese es el costo real. Y tampoco, por lo tanto, tenemos un precio. Y eso actúa como una depresión sobre el mercado interno, porque el mercado interno, los trabajadores son los que consumen. Y ese mercado se achica porque es muy caro y los salarios nunca alcanzan la situación. Luego hay una presión impositiva muy fuerte sobre el asalariado, ni te cuento, porque se lleva casi el 45% de sus ingresos. Entonces vos ves que de esa manera se echa leña. Nosotros entendemos, primero, que hay que prohibir las suspensiones porque es un problema no solamente de defensa de la familia obrera, sino de defensa de la sociedad. Claro. Y en ese sentido nadie puede decir que no tengo los recursos para hacerlo, porque las empresas han ganado mucha plata, pero mucha plata. Volkswagen tuvo una utilidad neta en el 2012 de 21.000 millones de euros. Es demasiado, 21.000 millones de euros. 700 creo que tuvo Renault, que tuvo un problema con la filial en Irán y perdió 1.300 ahí, o tuvo que hacer una reestructuración y tuvo que invertir 1.300. Fiat tiene negocios fabulosos. Son muchas las utilidades. Entonces nosotros ellos lógicamente están usando la crisis. Mirá vos, ahora empieza una semana, casi un mes, hasta fin de mes, Iveco suspensiones. Ahora Iveco estuvo trabajando hasta hace 15, 20 días con horas extras. Sí. Se sobreestoquearon. ¿Por qué se sobreestoquearon? Porque se sobreestoquearon $1 barato. Entonces ahora acumularon a $1 barato. Ahora están esperando la nueva devaluación y van a realizar lo suyo en dólar más caro. Claro. Lo mismo que hizo cualquiera que no podía ir a comprar dólar. En esta época iba a comprar un auto, el que tenía un ahorro. Bueno, pensar en una gran empresa. Los tipos se sobreestoquearon, hicieron laburar a la gente a destajo para luego de eso pasar a suspenderlos y ellos tener una ganancia establecida en dólares muy fuerte. Entonces hay todo un negocio en el cual hay que meter la mano, porque si no, decimos, bueno, la crisis de todos reclaman algo, pero no hay ningún tipo de solución, se agrava. Por eso nosotros sí hay que meter abiertamente la mano en la producción, en los costos, y abrir los libros y empezar desde ahí. Bueno, lo recibimos a Pablo Graque. ¿Qué hace, Pablo? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo estamos? Eso es lo que pregunto. Estamos preocupados. Estamos preocupados. Preocupados. Hace un par de meses hablábamos de esta crisis del sector de la moto, por ejemplo. Te hago la misma pregunta que le hice a Eduardo. ¿Era previsible esto? La verdad que yo en un momento creí que no. Ahora, mirándolo a la distancia, sí, es decir, leyendo el diario del lunes es fácil tener el resultado del domingo, ¿no? Pero cuando hace 2 meses a mí me preguntaban qué pensaba yo del sector de la moto y cómo lo veía la crisis, yo le decía, esto tiene una solución muy fácil, vuelve el crédito y estamos de vuelta adelante. Hoy vuelve el crédito y no estamos de vuelta adelante. Claro. Hoy no tenemos obreros con recibo de sueldo. Claro, vos planteabas eso en la Comisión de Industria de la Legislatura del año pasado. No tenemos obreros con recibo de sueldo y el que tiene recibo de sueldo tiene miedo. Tiene miedo, es decir, frente a este marco de suspensiones, de todo este tipo de cosas, donde incluso yo escuchaba hoy en el radio, bueno, las suspensiones sí son con el 70%. Pero la angustia la tiene lo mismo ese obrero, ¿no? Entonces, ese obrero no se le puede pedir que compre el televisor para el mundial, la heladera para el verano o la moto para llevar el chico a la escuela. Simplemente ese obrero se contenta con ese 70 y se guarda. Y acá tenemos que empezar reconociendo que el movilizador de nuestra economía diaria es la clase obrera. Entonces, este el que nos moviliza, este es el que la gasta, este es el que no ahorra, no solo que no ahorra, sino que gasta con la tarjeta a futuro.
¿Cuánto de viveza empresarial hubo en todo esto? Porque lo que planteaba Eduardo hace minutos nada más es absolutamente cierto. Hasta hace 3, 4 meses atrás todas las empresas laburaban con horas extras. De repente, y el sobrestock que se hizo a $1 que está esperando ahora, como decía Eduardo, una devaluación que le permita de alguna manera hacer la diferencia como se ha hecho permanentemente. Sin lugar a dudas que las grandes corporaciones que analizan las cosas muy finitas, no tengo duda que se deben haber comportado un poco como dice Eduardo, es decir, frente a una paritaria que todos sabíamos que estaba en el orden del 30%, bueno, aprovechemos de gastar la mayor cantidad de horas posible a precio viejo, compremos mano de obra a precio viejo, que total después vemos cómo hacemos cuando la mano de obra sea cara o cueste un 30% más. Ahora, puntualmente en el sector de la moto, no. El sector de la moto venían trabajando con rentabilidad baja, el caso de los ensambladores, venían trabajando en una vorágine de vender y en esta vorágine de vender entraron en una competencia de no tocar los precios, de no... Entonces, eso los llevó a trabajar con márgenes de rentabilidad muy bajos y con estructuras grandes. Entonces, cuando se les cae la venta, esta estructura quedó muy sobredimensionada y en 2 meses se comieron la reserva. Y les quedó, a ver, la parte de reserva que les ha quedado del otro lado de la aduana. Pero para sacarla de esa reserva tienen que poner la moneda. Y no la tienen en muchos casos, o la van poniendo a cuenta gota en función de cómo la consiguen, ¿no? Ahora, mira, lo que dice él, hay un punto, yo ya lo escuché, se lo escuché a él, lo dijo el otro día, la industria argentina es una gran armaduría. Esa es la realidad, y no solamente el tema de las motos, él lo señaló fundamentalmente la moto, pero la industria automotriz es una armaduría, Entonces, lógicamente, una devaluación plantea el problema de que encarece lo que traigas. Te abarata la mano de obra, pero te encarece lo que importes. Sí. Pero quieren más devaluación. Entonces, lo llamativo es que reclaman más devaluación. Es decir, ¿cómo puede ser que más devaluación te va a encarecer? Es decir, que la mayor devaluación tiene que ser para deprimir fuertemente salarios. Punto número 1. Como yo tengo el control de lo que traigo en el caso de las automotrices de afuera, lo manejo al precio que a mí me gusta. Pero si yo deprimo el salario, no vendo. Sí, bueno, no importa, pero el negocio de ellos está con la parte financiera y está con el abaratamiento. Correcto, pero no me voy a poner al empresario. Lo que te estoy diciendo es que si vos no vendés, la parte financiera tampoco... Pero mira cómo lo resolvieron el otro día los de la Cámara Empresarial del tema de la maquinaria agrícola en la legislatura. Dijeron que ellos pedían una devaluación, fuertemente una devaluación. Entonces explicaron que no podían vender mucho porque la devaluación que había habido había aumentado los precios de los insumos en el campo. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, entonces te van a comprar menos porque la semilla, porque los agroquímicos cuestan más caro. Entonces que le eliminen la retención. Muy bien, eliminan la retención. O sea que los 500 y pico de dólares que sale la soja, que se lo den enterito. Así puede consumir. Ahora, si eliminan la retención, ¿cómo compensar las cajas públicas? ¿Qué piensan? Pagar el Club de París, lo del el CIADI, la deuda que hay habitual. ¿Cómo la compensan? Con mayores impuestos. ¿A quién le vas a cobrar los impuestos? Si no se lo cobras a se lo tenés que cobrar a El círculo vuelve a ser el mismo. Realiza un negocio un ratito, luego va a tener una crisis de nuevo. El que tiene el control del negocio, que son los grandes pulpos, porque la Argentina tenía una extranjerización de la industria muy fuerte. Hay una extranjerización. En los últimos 10 años, lo llamativo fue la extranjerización. Digo llamativo porque Kirchner dijo que venía a reconstruir la burguesía nacional. En realidad... Por eso puso mucho dinero, porque puso mucho dinero a las distintas empresas. Exactamente, pero si vos tomás una